Me pasé el fin de semana leyendo un libro, el libro escrito por Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez, Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, publicado por Planeta. Y debo decir que es una ocasión rara que un libro genere tanta expectativa, que incluso al punto de que es difícil conseguir el libro. Es muy difícil encontrarlo porque se ha vendido tremendamente. Recuerdo pocos fenómenos editoriales como este recientes. Recuerdo sin duda El vendedor de silencio, la novela de Enrique Serna, que también fue un éxito editorial impresionante y producía un poco el mismo tipo de, no solamente la dificultad de encontrar el libro, sino la conversación en la calle. Este libro es la conversación en la calle el día de hoy, y si usted no lo ha leído, lo tiene que leer, y me da un gran gusto que esté conmigo en la mesa del programa hoy su coautor, Jorge Fernández Menéndez. ¿Cómo estás, querido Jorge? Pascal, el placer es mío, es un placer, un honor estar en esta casa que sigue siendo mía en muchos sentidos. Sí, claro, bueno, ¿quién se pierde tus columnas en el periódico Excelsior de lunes a viernes? Y aquí las comentamos con frecuencia, y tú nos haces el favor de entrar a analizar temas, temas de coyuntura con tu visión periodística, pues ya forjada a lo largo de muchos años. Y entonces mi primera pregunta iría justamente por ahí, querido Jorge. Desde luego quiero que en el curso de esta conversación pues toquemos las diferentes cosas que se generan, que han generado discusión pública y que están en el libro, pero viniendo toda una tradición de periodismo de análisis, mientras que Julio Scherer viene más bien, pues viene de ser parte del círculo cercano, círculo muy hermético del presidente López Obrador. ¿Cómo fue el proceso de conciliación entre esa visión tuya y lo que él quería contar? Mira, primero ayuda que seamos amigos, porque lo somos, es un hecho público, yo nunca lo he negado. Somos muy amigos, hemos platicado durante todo el proceso, incluso los 3 años que él fue consejero jurídico de la presidencia, comíamos familiarmente, porque es una relación de familias, una vez a la semana, cada 10 días, esas comidas largas, tipo familiares. Entonces platicábamos mucho de estos temas. Nadie, es un secreto que yo tengo una posición muy crítica con López Obrador. Él era el hombre más importante de López Obrador en aquellos años, y entonces ahí fuimos amalgamando y fuimos debatiendo muchas cosas hasta que el año pasado, a principios, creo que debe haber sido por Semana Santa, también luego de un viaje, le dije, bueno, ya todo esto que estamos platicando tiene que estar plasmado en un libro, si no queda en una plática entre tú, yo y algún otro amigo, y hay que decirlo, hay que ponerlo. Y bueno, ahí fue la idea de hacer la entrevista, y fue una entrevista normal. Yo preguntando, él contestando. Hicimos un modelo de 12 entrevistas por semana, de 2 horas por semana durante 4 meses. El libro tendría que haber salido quizás un poco antes. Hubo unos problemas técnicos ahí que nos postergaron y se nos cruzó el fin de año. Pero esa fue la dinámica que tuvimos. Y luego sí, un gran trabajo muy intenso de edición, porque sí, eran muchas horas de grabación y sobre eso había que trabajar. Pero fue fácil en otro sentido, porque eran cosas que ya habíamos platicado. Era cosa que ya los dos conocíamos cómo lo veíamos, quizás la parte cómo plasmarlo. Tenías muy claro que preguntarle. Era muy claro que preguntarle, muy claro quiénes eran los personajes sobre los que había que hablar, muy claro cuál era su relación, la relación de Julio con el expresidente López Obrador, entonces con la presidenta Sheinbaum. Entonces fue un trabajo muy, en ese sentido, fácil de hacer. Yo quisiera resaltar una cosa. Se escriben pocas memorias en México entre la clase política. Yo recuerdo en una ocasión entrevistando a Porfirio Muñoz Ledo en aquella biblioteca que tenía allá por San Jerónimo, una biblioteca muy grande. Tenía empastados varios volúmenes de su tiempo como presidente del PRI, donde estaban todos sus discursos, las reuniones que había encabezado, etc. Y me dijo, señaló en muy su estilo, aquí estuvo Reyes Heroles un día y me dijo, la política de México es oral, tira todo eso a la basura. Y esa es un poco esa ha sido la actitud de los políticos mexicanos,
que han contado muy poco en primera persona. Hay libros muy buenos en tercera persona, tanto de analistas, periodistas como de testigos, pero en primera persona son pocos los libros como este, en el que el personaje cuenta de viva voz, en primera persona, sus historias. Ese fue una de las razones de ser del libro. Eso es lo que dijimos. A ver, aquí nadie cuenta nada. ¿Sí? Nadie cuenta cómo funciona un gobierno, nadie cuenta cómo opera un gobierno. Más allá de las denuncias que las hay, y muchas, y que me parecen muy importantes, todo esto de Jesús Ramírez, su fraude con Luz y Fuerza del Centro, la forma en que se apropia de dinero para el periódico Regeneración, hay mucho, el tema del glifosato, hay muchos temas ahí de Jesús Ramírez, de Adán Augusto, de Manuel Bartlett, de muchos otros personajes. Más allá de todo eso, yo creo que lo más importante es la explicación de cómo se tomaban decisiones, cómo funcionaba el gobierno, cómo elegía a sus funcionarios el presidente López Obrador, cómo se aplicaban los planes de gobierno, cuál era lo que le llaman ahora el estilo personal de gobernar, vamos a llamar así, de López Obrador. Y yo pongo ahí algunos textos míos intercalados en el libro, y yo pongo que cuando hablamos de esto, el orden era el caos, era un gobierno caótico. Cuando uno lo lee, es un gobierno caótico. El presidente, como no corría a nadie, simplemente lo apartaba, lo dejaba en su cargo, pero no le daba encargo, como ahí decía. Las elecciones se hacían 99% por lealtad, literalmente 90% por lealtad, 10% por capacidad. Se daban encargos. Bueno, ahí cuenta Julio en una parte que, siendo el jurídico de la presidenta, el presidente le encarga construir canchas de béis, ¿no? en distintos lugares del país. Sí. Entonces tú dices, bueno, así funcionaba el gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Jorge, tenemos que hacer un corte, regresamos para seguir conversando. Es Jorge Fernández Menéndez, coautor de Ni Venganza ni Perdón, una amistad al filo del poder. El libro, pues, ¿qué más puedo decir? El libro de moda, el libro que todo el mundo tiene que leer. Regresamos. Estamos comentando con Jorge Fernández Menéndez el contenido de Ni Venganza ni Perdón, el libro que escribe con Julio Scherer Ibarra, y es inagotable, pues, la cantidad de anécdotas, de datos. Cada uno de estos datos, le voy a contar uno, por ejemplo, me parece que generarían un reportaje en sí mismo. Cuenta Julio Scherer Ibarra, le cuenta a Jorge Fernández Menéndez, que al principio del gobierno, el presidente López Obrador le dijo al secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, que eso de la sanidad animal, ¿no? ¿Qué era? Era un gasto innecesario. Y esa decisión de que la sanidad animal era un gasto innecesario, la estamos enfrentando hoy. Con el gusano barrenador. Con el gusano barrenador. Es decir, este libro ayuda a entender muchas de las cosas que están pasando, no el sexenio pasado, que están pasando actualmente. O la decisión de Manuel Bartlett de estar completamente en contra de cualquier inversión privada en electricidad. Dice Julio Scherer Ibarra, le dice Jorge Fernández Menéndez, pues es la razón por la cual López Obrador y la presidenta Sheinbaum están enfrentando un problema de escasez en la generación eléctrica. Es decir, muchas de las cosas que suceden, Jorge, tienen explicación en las palabras de Julio Scherer. Sí, tienen explicación en las decisiones que tomó y la forma de tomarlas del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, y son consecuencias. En política tú tomas decisiones de este tipo y se reflejan tiempo atrás, no se reflejan lo que tú decías. ¿Para qué vacunamos? ¿No? ¿Para qué vacunamos? Ya no es necesario. Además está todo el debate de las vacunas. Bueno, sí. hoy tenemos una epidemia de sarampión, pero es porque no se vacunó allá hace 6 años. Entonces, ese es el problema. Y muchas de las decisiones que se ven aquí, ahí cuando tú platicabas lo de energía de Bartlett, la permisividad que le da el presidente López Obrador a Bartlett, primero le cuesta miles de millones de dólares al país, porque se pierden litigios, se pierden mesas de negociación del TEMEC, se pierde generación de energía, pero además, por alguna razón que no conocemos, se le da una permisividad absoluta. Entonces, y lo mismo ocurre con Adán Augusto, que lo mismo ocurre con otros funcionarios, decisiones de ciertos gobernadores que
que se toman porque decide el presidente que tienen que ser, aunque no estén bien en las encuestas, me parece que es muy interesante. Me parece que es interesante el funcionamiento de la Corte y la relación con la Corte, y llegamos ahí a una conclusión: la reforma judicial no era necesaria, ¿no? Haber hecho esa reforma judicial Sí. es uno de los actos más dolorosos y criminales que se cometieron en el gobierno Él pasado. incluso dice, a lo mejor lo que había que hacer era sujetar a los ministros a un órgano de vigilancia, ¿no? Claro. Pero nada más, ¿no? Ampliar las atribuciones de las áreas de vigilancia que ya tenía. Ahora, hay que decir que él a lo largo del libro es muy elogioso de López Obrador, pero eso no quita que a lo largo del libro también hay una cantidad de puntos como los que hemos estado conversando esta mañana, en los que es muy crítico del expresidente. Muy crítico, y además yo creo que hay un tema. Esas son las opiniones de Julio, no necesariamente las mías sobre López Obrador, pero yo soy el entrevistador, no el entrevistado. Pero yo creo que hay un punto. Yo creo que hay y lo ha dicho Julio en otros ámbitos, yo creo que hay una valoración de López Obrador como persona, de la persona que fue y cómo fue cambiando en la medida ese López Obrador que asumió el poder. Porque ese hombre que él dice que es mesiánico, y es verdad, lo dice Krause, lo dijo Krause hace muchos años antes que Julio, va cambiando y se va transformando en otra cosa. Y lo hace además detentando una enorme cantidad de poder. Y hay una frase que a la que muy poca gente le ha prestado atención en el pleito de Julio con Gers, cuando acaba de dejar el gobierno Julio y Gers se venga porque no lo apoyó en el tema de su cuñada y de la hija de esta. Es más, lo acusa de haberlo y le dice que va a tener un fiscal enemigo. Y Julio dice en las mañaneras, cada vez que le preguntaban, en las preguntas sembradas, que Jesús Ramírez dice que no sembró nunca, en las preguntas sembradas, cada vez que le preguntaban, Julio dice, y el presidente contestaba, yo a Gers le tengo confianza. Y dice Julio, cada vez que el presidente contestaba eso, yo lo sentía como una puñalada. Porque además no decía a Julio le tengo confianza. No le decía a Julio le tengo confianza. Él lo dice en el libro, no decía le tengo confianza a los dos. Por cierto, justo por ahí iba mi siguiente pregunta, querido Jorge. Se habla de estas fricciones entre Gers y Julio Scherer. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre el daño personal que esta pugna hizo a la Procuración de Justicia en México? Bueno, yo creo que Gers hizo un gran daño a la Procuración de Justicia en México, un gran daño, porque tomó los temas principales de la justicia como temas personales. El caso de Scherer es uno, pero hay muchos otros. Pero este caso en particular, que es el que los aleja mucho a ellos, que es el tema de la familia de Gers Manero, de su cuñada, a las que acusa de no haber cuidado y llevado a la muerte a su hermano, y sin pruebas y sin elementos, y donde exige prácticamente Alejandro que el gobierno lo apoye, en este caso el consejero jurídico lo apoye, que la Suprema Corte lo apoye, y no lo hacen. Me parece que es la mejor demostración de cómo se ejerció el poder. No hay ningún caso importante que la Fiscalía General de la República haya resuelto durante el sexenio pasado. Un caso importante, una investigación importante. Bueno, ahí está de la Hernán Fiscalía en Tabasco, ¿no? Ahí está lo de Hernán en Tabasco, pero hay muchísimos otros casos. Ovidio Guzmán no tenía órdenes de aprehensión en México cuando fue detenido la primera vez en el tema del Culiacanazo. El Mayo Zambada ahí estaba dando entrevistas. La última entrevista la dio a María Scherer y a Jorge Carrasco un mes antes de que fuera detenido, en el mismo rancho donde había recibido a don Julio Scherer 10 años antes. Era una ineficiencia absoluta de la Fiscalía, y se cruza con estos conflictos. Hay un tema que dice Julio, y yo escribo ahí un texto sobre el tema, que yo creo que es cierto, más allá de los aciertos, errores, cualquier político tiene aciertos, errores,
calibrar de distintas formas su desempeño. En los 3 primeros años que estuvo Julio Scherer en el gobierno, las cosas funcionaron relativamente bien en términos institucionales. Las reformas, se hicieron reformas y salieron con apoyo de los partidos. La Corte más o menos funcionó en algunos temas con autonomía, en muchos temas con autonomía. Había diálogo con los partidos políticos, con los empresarios. Cuando se va Scherer del gobierno, ahí se cuenta también muy bien, es porque el presidente lo dice en una reunión de gabinete, no pierden posiciones en la elección del 21 y dice: me tengo que radicalizar, y hace un cambio, me voy a encerrar, es la palabra. Me voy a encerrar, ¿no? Sí. Pero la idea es radicalizarse. Y trae a Adán Augusto como secretario de Gobernación. Y mandan la Consejería de Gobernación. ¿Y quién manda la Consejería de Gobernación? Y Julio dice: yo no tengo nada que hacer, ¿no? Entonces, y se pierde ese diálogo. Si vemos, hoy no hay, hoy en la administración Sheinbaum un poco más, pero en el gobierno de López Obrador se perdió por completo el diálogo con todos los actores políticos los 3 últimos años. Permíteme, Jorge, vamos a hacer un nuevo corte y regresamos enseguida para seguir platicando sobre Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder, libro que escribe junto con Julio Scherer Ibarra. Y bueno, creo que un personaje central, Jorge, de este libro es Jesús Ramírez. No solamente por los señalamientos concretos que hace Julio Scherer, lo que tú mencionabas, lo del Sindicato Mexicano de Electricistas, luego de la desaparición de Luz y Fuerza, también la relación con Carmona, que ha sido ampliamente reseñada en días recientes, cuando el libro empezó a circular, la manera en que benefició o ha beneficiado al periódico Regeneración. En fin, esas historias están en el libro. Pero yo quisiera también señalar algo que no ha circulado tanto en relación con Jesús Ramírez, a quien, por cierto, debo decirlo, el fin de semana lo invité y sigue invitado a estar aquí en el programa para dar su versión de la historia. No me ha respondido, ojalá, no sé si no vio el mensaje que le mandé, pero ojalá tenga la oportunidad de ver el mensaje y decirme si le gustaría estar aquí. Está invitado. Pero bueno, el papel que él juega como aglutinador de un grupo radical dentro de la autodenominada 4T. Sí, ese es el papel central de Jesús, y es el ser la persona que le habla al oído al presidente López Obrador. Ahí dice el libro, y no es la primera vez que yo lo escuchaba, lo decían la mayoría de los funcionarios serios que había en la administración López Obrador, que eran los 15 minutos más peligrosos para la República, son cuando terminaba la reunión del Gabinete de Seguridad y se iba Jesús con López Obrador. Y cambiaba todo. Y cambiaba todo, ¿no? Se cambiaban decisiones, se cambiaban opiniones. El presidente, como dice el libro, en más de una ocasión, el presidente ya no leía los periódicos, no le gustaba leer periódicos, salvo alguna cosa muy específica, leía las tarjetas que le preparaba Jesús. Esa era la información. Por eso también la radicalidad del presidente con algunos personajes, menciones, no sé, una enorme cantidad de menciones con... Bueno, a mí me tocó 27 veces. A ti muchas veces, a López Dóriga, a Ciro, a Loret de Mola, eran personajes así muy, muy marcados. Y también la creación en la mañanera de todos estos personajes que no son periodistas, ni van ahí para hacer periodismo, que son una creación de Jesús. Aparecieron de un día para el otro cuando comenzó precisamente la administración. Pero la influencia de Jesús se ve en el libro en muchos temas. Está lo de Luz y Fuerza del Centro, que termina en un fraude, pero ¿qué tiene que hacer el vocero organizando el tema de las liquidaciones de Luz y Fuerza del Centro? Contra la opinión de la propia Secretaría de Hacienda. Se involucra en el tema del... muchísimo dinero, ¿no? 27,000 millones de pesos. Sí. El tema del y ni siquiera para todo el ESME, para un grupo de dirigentes del ESME, los de Rosendo. El tema del glifosato, que se involucra y
directamente y del maíz nativo, se lo encargan a él. También se involucra en contra de la opinión de la Secretaría de Agricultura y de la Secretaría de Economía. Se mete en el tema, por supuesto, bueno, de los medios, pero además permite el ingreso de medios, sobre todo rusos y de otros países que nos está generando problemas reales en la relación con Estados Unidos. Y de esa forma hay muchos otros temas. Si vemos la designación de candidatos, vemos ahora todo este show de Marx Arriaga, y esos son el mismo grupo. Eso te quería preguntar justamente. Lo que estamos viendo ahora, lo de Marx Arriaga, deriva de la presión que ejercía y sigue ejerciendo ese grupo. Yo creo que sí, o por lo menos delata la forma en que lo hacen. Uh-huh. Es un grupo que no responde a la presidenta. Perdón, hay una parte que también estos personajes no responden a la presidenta Sheinbaum. Marx Arriaga, es evidente, está ahí, se resiste a dejar una oficina desde hace ya 72 horas, no responde a la presidenta. Y además se delata diciendo que él es obradorista, ¿no? Claro que él es obradorista y quiere armar un comités obradoristas y está hablando de que hay una traición. A ver, se podrá gustar o no Mario Delgado, pero es un encargado de despacho, es designado por la presidenta. Entonces no se maneja con autonomía. Entonces, esos son los personajes que hacen lo que quieren y que se envuelven en la defensa. A mí me llama la atención, en el caso de Jesús Ramírez, la presidenta ha hecho una defensa tímida, dijo que lo conoce, que es un hombre de principios, y ahí quedó. ¿Dónde está la defensa de Jesús Ramírez de toda la otra parte de los funcionarios del gabinete de la parte radical, de los funcionarios de Marcelo Ebrard, del secretario de la Defensa, de Omar García Harfuch, del secretario de la Marina, de la propia secretaria de Gobernación? ¿Dónde está la defensa? No está porque no responde a ellos. Ese es un punto fundamental. Y si no entendemos eso, no vamos a entender cómo opera realmente, cómo está operando realmente el poder en este momento. Bueno, pues hay desde luego muchísimas más cosas que decir de este libro, pero lo mejor es leerlo. El libro ya es parte de la discusión pública y qué bueno. Yo insisto en que ojalá tuviéramos más libros como este, ojalá tuviéramos más servidores públicos que se atrevan a hablar. Yo quiero decir que no coincido con todo lo que dice, es decir, discrepo de algunas de las cosas que dice Julio Scherer en el libro. Por ejemplo, dice que López Obrador operó bien la pandemia, ¿no? Dice que no se cayó la economía durante la pandemia. Bueno, yo tengo otra visión, pero no por eso quiero dejar de decir que este libro está lleno de información y lleno de información muy valiosa que uno tiene que leer para poder entender qué fue ese sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sin leer este libro, uno no lo puede entender cabalmente. Así que, pues felicidades a ti, Jorge, por esto. Yo creo que es una gran aportación al entendimiento de los temas de interés público, a los que además aportas todos los días con tu columna en el periódico Excelsior. Muchísimas gracias, es un placer como siempre, la verdad, Pacal. Gracias, bueno, y no deje de leerlo y ojalá hubiera más libros así. Yo creo que hay muchos personajes que, ya esto por último, hay muchos personajes que nos deben testimonios como este, ¿no? Muchísimos, pienso yo decir que todos. José Córdoba Montoya, pienso en Augusto Gómez Villanueva. Yo sabes, incluso mi proyecto es, no creo que se cumpla, pero agarrar a los últimos presidentes, desde Salinas hasta aquí, todos podríamos hacer con alguien un testimonio similar de sus gobiernos. Sí. Eso es lo que como proyecto me encantaría, pues y lo estamos planteando, la mayoría no quiere. Bueno, pues, ahí está y por eso hay que resaltar la importancia de este libro. Gracias, Jorge. Gracias a ti, es un placer. Gracias, ha sido Jorge Fernández Menéndez, coautor de Ni venganza ni perdón, una amistad al filo del poder. De verdad, le recomiendo que lo compre y que lo lea de tapa a tapa, no solamente las partes que son muy buenas y que han circulado, pero el libro está denso de anécdotas y cosas relevantes. Vamos a